¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, profe, se escucha. Ya, perfecto, perfecto. Ya lo voy acá. Ahí sí. Ya. Me respondieron ahí. Ya, entonces habíamos quedado en el tema de la regla de competencia relativa y, bueno, finalmente la competencia específica que es, como ya les indiqué, la que permite conocer y resolver un proceso determinado conforme a las pretensiones y contrapretensiones que las partes han hecho valer en el juicio, que se vincula con este principio de la congruencia civil, artículo 160 del Código de Procedimiento Civil. Luego tenemos otra clasificación de la competencia natural y la prorrogada. La natural es aquella que tiene un tribunal conforme a la aplicación de todas estas reglas de competencia absoluta y relativa. En el ejemplo que ya hemos estado viendo, una cuestión civil, se aplica la regla de competencia absoluta, luego determinamos que quien conoce o debe conocer es un tribunal civil y con la aplicación de la regla de competencia relativa, los tribunales de Antofagasta, ¿ya? Entonces la competencia natural, aquella que, la que obtenemos, ¿no es cierto?, con la aplicación de estas reglas de orden público que establece la ley orgánica constitucional, que específicamente el Código Orgánico de Tribunales, respecto de qué tribunal debe conocer de una determinada contienda. Luego la prorrogada es aquella que otorgan las partes a un tribunal que no es naturalmente competente para conocer de un asunto, pero que llega a serlo en virtud de la prórroga de la competencia, y esto lo vamos a analizar cuando estudiemos, como les dije, los artículos 181 y siguientes a propósito de este mismo tema de la prórroga de la competencia. En este mismo orden tenemos la competencia propia, que se identifica con la competencia natural, es aquella que se encomienda por ley a un determinado tribunal, pero se hace esta distinción para distinguirla de la competencia delegada, que es aquella que tiene un tribunal por encargo o delegación que le hace otro tribunal que tiene competencia propia, con el fin de que este tribunal delegado, ¿no es cierto?, cumpla ciertas instrucciones que le son encargadas o encomendadas por el juez que está conociendo una causa. Esto se materializa a través de los exhortos o cartas rogatorias, por medio de la cual un tribunal con competencia propia delega parte de su competencia a otro tribunal para que en su territorio jurisdiccional se realice algún trámite de carácter procesal, como podría ser la notificación de la demanda o también la recepción de alguna prueba. Esto es muy habitual en materia civil cuando el demandado tiene su domicilio en una localidad distinta a aquella que sirve de asiento al tribunal que está conociendo el asunto. Entonces la demanda se dice que se interpone la misma en contra de Juan Pérez con domicilio en la ciudad de Calama. Entonces, en un otro sí de la demanda, lo que hacen los abogados es pedir exhorto, en virtud del cual se pide que se encomiende al tribunal de turno en lo civil de la ciudad de Calama para que ordene la notificación de la demanda, ¿no es cierto?, en su territorio jurisdiccional, ¿ya? Lo otro puede ocurrir, que es muy habitual también en sede civil, que los testigos tengan su domicilio en Santiago, en Valparaíso, en otra ciudad. Entonces, el exhorto lo que busca es que el tribunal con competencia propia le diga a otro tribunal, donde tiene su domicilio el testigo, de que en su territorio jurisdiccional se tome o se recepcione esta prueba testimonial, para lo cual se le otorgan ciertas facultades. En virtud de esta competencia delegada, los tribunales que tienen esta competencia no pueden resolver más allá de aquello que el tribunal exhortante, es decir, el con competencia propia, le entrega. Si yo le digo al tribunal de Valparaíso, usted solamente limítese a recibir la prueba testimonial, pero cualquier tacha que se haga a alguno de los testigos que son causales de inhabilidad de los testigos, la resuelvo yo. Pero también, y es lo más habitual que uno haga, es que le diga, sabe que en caso de promoverse una tacha, acoja la tramitación y deje su resolución para la sentencia definitiva, ¿ya? Pero uno le tiene que especificar. Entonces, nosotros como Tribunal de Justicia siempre tenemos competencias propias que están inmersas dentro del conflicto de intereses que las partes han sometido a nuestra decisión. Pero puede pedir o llegar una solicitud de otro tribunal para que en nuestro territorio jurisdiccional se realice algún acto procesal que va a tener, lógicamente, sus consecuencias en un proceso que se lleva a efecto en un tribunal ubicado en otro territorio de la República, ¿ya? Luego tenemos las competencias comunes y especiales.
actualmente la competencia común o los casos de competencia común están circunscritos a tribunales de localidades más bien pequeñas, que dentro del organigrama de los tribunales de justicia, aquellos denominados de comuna, agrupación de comunas, que son los más chiquititos, dentro de esta estructura piramidal de los tribunales inferiores de justicia, los cuales tienen competencia para conocer de la generalidad de los conflictos, salvo que la propia ley haya mandatado, ¿no es cierto?, que un tribunal en particular tenga el conocimiento de determinadas cuestiones específicas. En tal, el Tribunal de Letras y Garantía y Familia conoce de todo, ¿no es cierto? Es decir, conoce de asuntos civiles, asuntos mineros, asuntos laborales, asuntos de familia, todo aquello que no es, y de garantía, ¿ya? Todas esas cuestiones que son, que en ciudades más grandes como en Antofagasta, que se encuentran particularizadas en determinados tribunales, porque la ley ha creado tribunales especiales, los conocen ellos, ¿ya? Y la especial es lo que ocurre dentro de tribunal, de comunas más grandes, de ciudades más grandes como Antofagasta, y es aquella que permite a un tribunal conocer solo aquellas materias que la ley expresamente le ha encomendado, ¿ya? También tenemos las competencias privativas y acumulativas. La privativa es aquella que corresponde de manera exclusiva a un determinado tribunal. Un caso súper claro lo encontramos con el recurso de protección de garantías constitucionales, con el recurso de amparo, en la cual la ley señala específicamente que debe conocer de ello la Corte de Apelaciones. En el caso de las cuestiones o conflictos de orden constitucional, los va a conocer el Tribunal Constitucional. También el Código de Procedimiento Civil señala que el recurso de casación en la forma y en el fondo que se intenten en contra sentencias dictadas por Corte de Apelaciones, por tribunales arbitrales de derecho de segunda instancia, va a conocer de manera exclusiva y excluyente la Corte Suprema. Específicamente el recurso de casación en el fondo se le entrega el conocimiento exclusivo a la Corte Suprema. No hay otro tribunal que conozca de ello. Es decir, si ustedes en alguna prueba o examen de grado, y yo les pregunto, ¿quién conoce del recurso de casación en el fondo? No me podrían decir nunca que una Corte de Apelaciones, es decir, siempre es la Corte Suprema, es la única que puede conocer de ella, como también ocurre con el recurso de revisión que está en el artículo 810 y siguiente del Código de Procedimiento Civil, y también en los artículos 473 y siguiente del Código Procesal Penal. En cuanto a las competencias acumulativas o preventivas, es aquella competencia que tienen varios jueces o tribunales a la vez, pero cuando uno de ellos radica definitivamente el conocimiento del asunto, los otros cesan en esta competencia. ¿Qué es lo que ocurre con los tribunales civiles? ¿Ya? Miren, en materia penal antiguamente, antes de la dictación del Código Procesal Penal, cuando regía el Código de Procedimiento Penal, esta situación era bastante palmaria, ya que todos los tribunales con competencia en lo criminal podían conocer de cualquier denuncia, de las primeras diligencias del sumario, pero más allá de si el delito había sido cometido o no en su territorio jurisdiccional o si había principiado su ejecución en él, ¿ya? Porque muchas veces ocurre en materia penal que el lugar donde principió la ejecución del delito no está claro. Caso más bien claro sería el de un delito de tráfico ilícito de estupefacientes, en el cual los traficantes son detenidos en Antofagasta, pero ellos partieron con la conducta de tráfico, este acto de transportar sustancia ilícita en Santiago. ¿Entienden? Entonces, ¿ahí qué pasaba? En el antiguo sistema se hacía la denuncia y se ordenaban las primeras diligencias de sumario por el tribunal, ¿no es cierto?, donde habían sido detenidos los imputados, ¿ya? Pero actualmente esa cuestión está un poco modificada, pero sí, sin perjuicio de ello, puede ocurrir que en materia penal se genere un incidente de este tipo de competencia en la cual el mismo Ministerio Público, las defensas, cuando no está claramente determinado en un inicio dónde principió la ejecución del delito, pero a lo largo de la investigación se determina que, en definitiva, ese delito principió su ejecución en otra comuna, se pide la declaración de incompetencia del Tribunal de Garantía.
En materia civil, el artículo 135 tiene un caso súper claro que respecto de las acciones inmuebles, dice esta norma, si la acción entablada fuera inmueble, será competente para conocer del juicio el juez del lugar que las partes hayan estipulado en la respectiva convención. A falta de estipulación será competente, a elección del demandante, el juez del lugar donde se contrajo la obligación. 2. El del lugar donde se encontrare la especie reclamada. Luego indica si el inmueble o inmuebles que son objeto de la acción estuvieran situados en distintos territorios jurisdiccionales, será competente cualquiera de los jueces en cuya comuna o agrupación de comunas estuviese situado este inmueble. Es decir, hay muchas veces que nos encontramos con que se está reivindicando un inmueble que está parte en Antofagasta y parte en Mejillones. Entonces, según esta norma, si las partes no han estipulado nada en el contrato, ¿no es cierto? A elección del demandante va a poder ser competente el juez del lugar donde se contrajo la obligación, por ejemplo, de Antofagasta, porque acá se celebró, o aquel en que se encuentre el inmueble, ¿ya? En caso que el inmueble esté en Calama, puede ser el de Calama, pero en esta situación en que el inmueble estén o su territorio jurisdiccional abarque, ¿no es cierto? Es decir, la extensión del inmueble abarque territorios jurisdiccionales de distintos tribunales, ahí va a ser elección del demandante si intenta la acción, ya sea en el de Antofagasta o en el de Mejillones, ya que la norma dice que cuando estos inmuebles están en distintos territorios jurisdiccionales, los jueces competentes serán cualquiera de los que de las comunas o agrupaciones de comunas donde se encuentren situados los mismos. Vinculado a este tema de las clasificaciones, también tenemos la competencia en única, primera y segunda instancia. Ya hemos avanzado y sostenido que la instancia es el grado de conocimiento y resolución que tiene un asunto, un determinado tribunal. Se ha dicho que es el grado de jurisdicción que corresponde a cada tribunal y que le permite abocarse al conocimiento de todas las cuestiones de hecho y de derecho que se susciten en un pleito. Según el artículo 188 del Código Orgánico de Tribunales, nos dice que la competencia de que se haya revestido un tribunal puede ser o para fallar un asunto en una sola instancia, de modo que la sentencia sea inapelable, o para fallarlo en primera instancia, de manera que la sentencia quede sujeta al recurso de apelación. Al final de cuentas, la instancia está determinado por el recurso de apelación, ¿no es cierto? Si la sentencia o decisión jurisdiccional es susceptible de recurso de apelación, nos encontramos frente a una competencia de primera instancia, y si el fallo no es susceptible de este recurso, de única instancia. Entonces, esta clasificación necesariamente se vincula a la procedencia o no del recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva que se dicte por el tribunal. Así va a ser de única instancia la competencia de un tribunal cuya resolución, ¿no es cierto?, no procede recurso de apelación, primera instancia, cuando en contra del fallo jurisdiccional de este tribunal se puede recurrir de apelación, y la segunda instancia es aquella competencia que tiene el Tribunal Superior, que generalmente es el jerárquicamente superior a aquel que dictó la sentencia en primera instancia, y en virtud del recurso de apelación le permite conocer y revisar todo el proceso, es decir, tanto los hechos, la prueba y la calificación jurídica que se ha hecho en la sentencia por parte del juez de primera instancia. Profesor, Dígame. disculpe interrumpirlo, una consulta. Es que Dígame. hay algo que no me queda claro, lo he leído y todo, pero no. En cuanto a la segunda instancia, profesor, no la entiendo. Siempre va a ir acompañada de la primera instancia, ¿no? Y creo que en el artículo en el que se encuentra regulado, creo que justo en la parte de la segunda instancia salía derogado. Entonces, no entiendo. Creo que es el que habla de la instancia de los jueces civiles de letras. Ahí salía derogado. No explicaba en qué constaba la segunda instancia. Claro, el artículo 45. Claro, lo que pasa es que, a ver, la segunda instancia está asociada, cuando veamos la regla de la competencia de la jerarquía o grado, que está entre los artículos 109 y siguientes, lo tenemos que ver acto continuo. La
los conceptos de única y primera instancia están vinculados necesariamente a la procedencia o no del recurso de apelación en contra de la sentencia que dicta el tribunal. La segunda instancia se genera con la interposición del recurso de apelación y se le entrega generalmente al superior jerárquico para conocer de un asunto o de la sentencia dictada por el tribunal de primera instancia. Es decir, nunca va a haber competencia de segunda instancia respecto a la de única. La segunda instancia está vinculado al de primera instancia. Como la primera instancia nos está diciendo de que la sentencia del tribunal necesariamente es susceptible al recurso de apelación, cuando analicemos el recurso de apelación y veamos los efectos del recurso de apelación, que son el efecto devolutivo, el efecto suspensivo, o cuando es concedido en ambos efectos, ustedes van a entender que la segunda instancia se le entrega al Tribunal Superior Jerárquico de aquel que dictó la resolución impugnada para conocer de este asunto y le permite conocer tanto del hecho como del derecho, ¿ya? Es decir, es el recurso de apelación el que consagra el principio de la doble instancia, es decir, el recurso de apelación es el que permite la revisión por el Tribunal Superior Jerárquico de aquel que dictó la resolución impugnada para revisar todo el mérito del proceso, siempre y cuando la apelación así lo establezca. Vengo a apelar de la sentencia definitiva en estos aspectos, y en esos aspectos está fijada la competencia de ese tribunal. No sé si logro explicarme de esa manera. Sí, profesora, ahí lo logré entender. Muchas gracias. Pero la segunda instancia, como les decía yo, está necesariamente vinculado al recurso de apelación y es el recurso de apelación el que genera el efecto de la doble instancia, que es la que le otorga competencia al Tribunal Superior. Luego, competencias nacionales e internacionales. Bueno, la nacional es la que tienen nuestros tribunales, ¿no es cierto?, como consecuencia de este poder deber que está en el concepto de jurisdicción y que les es otorgado a estos tribunales por la Constitución Política. Y luego tenemos las competencias internacionales, que es aquella que se otorga a nuestros tribunales por la ley extranjera o por tratados internacionales, o cuando la ley nacional le otorga competencia a un tribunal extranjero o internacional para conocer un determinado asunto. Específicamente, en este caso, tenemos la situación del artículo 6 del Código Orgánico de Tribunales, en los cuales nos refiere cuándo Chile o los tribunales chilenos pueden conocer de ciertos asuntos que hayan ocurrido fuera del territorio de esta república. Un ejemplo, por ejemplo, para citar nomás, el sexto dice: quedan sometidos a la jurisdicción chilena los crímenes o simples delitos perpetrados fuera del territorio de la república, que a continuación se indican, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los cometidos por agentes diplomáticos o consulares de la República en el ejercicio de sus funciones. En esos casos, por tratados internacionales, los delitos que cometen los funcionarios diplomáticos en tribunales extranjeros, en este caso, los chilenos, son conocidos por tribunales chilenos, y viceversa, porque cuando ocurre lo mismo con personeros o agentes diplomáticos de país extranjero que cometan un ilícito acá, son conocidos por sus tribunales. Ahora nos toca ver las reglas generales de competencia. Son normas comunes y que se aplican a toda clase de competencia. Son de normal aplicación y uso y operan cada vez que un tribunal de cualquier especie se aboque el conocimiento de un asunto, ya sea contencioso o no contencioso, es sometido a proceso. Más que meras reglas de competencia, se ha sostenido que son postulados básicos sobre los cuales descansa la organización judicial, ¿ya? Como característica, la primera, operan en forma natural cada vez que exista un tribunal investido con competencia para conocer de asuntos que la ley ha colocado en la esfera de sus atribuciones. No importa la clase de competencia ni la materia, como tampoco la cuantía, la persona que se vincula al concepto de fuero o territorio, ni tampoco vinculado a la jerarquía o grado del tribunal, ni su calidad de constitucional, ordinario o especial. Solo interesa que sea un tribunal de justicia y siempre se les van a aplicar, ¿ya? Estas reglas no son reglas de competencia absoluta y relativa, sino que son reglas generales de competencia. Así, cuando ustedes le pregunten
¿Cuáles son las reglas generales de competencia? No puedes decir cuantía, fuero y materia, porque esas son reglas de competencia absoluta. Tampoco pueden decir cuantía, fuero, materia y territorio. No, ¿ya? No son reglas de competencia absoluta relativa. Eh, y en cuanto a la sanción por infracción a estas normas, no tenemos que tratar de encontrarla a las sanciones que la ley orgánica establece respecto a la infracción de las reglas de competencia absoluta y relativa, sino que debemos buscarla en sus normativas especiales. Yo creo que un poco encontrarla en normas constitucionales y, como les decía en algún momento, por infracción del artículo 7º, su infracción podría eventualmente hacer que amerite, ¿no es cierto?, una solicitud probablemente de nulidad de derecho público. En la regla de competencia, las reglas generales de competencia estarían primero la de inexcusabilidad. La mayoría de los autores la saca, la inexcusabilidad, sino que la establecen como una garantía propia del proceso que estaría dentro de la consagración constitucional, ya que no está entre los artículos 109 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, sino que está en el artículo 76, inciso segundo. Don Juan Colombo dice que no, que hay que incorporarla dentro de las reglas generales de competencia porque es un principio fundamental y que aplica a todos los tribunales de la República. Ahora, no sé si tienen el Código Orgánico de Tribunales a mano, pero como les indiqué recién, ahora vamos a empezar el estudio de aquellas que están contenidas en el título 7º de la competencia, reglas generales, específicamente los artículos 109 y siguientes. Primero, en el artículo 109 vamos a encontrar la regla de la radicación, en el 110 la jerarquía o grado, luego en el artículo 111 la regla de la extensión, el artículo 112 la regla de la prevención y en los artículos 113 y 114 las reglas de la ejecución. Vamos a ver el principio de la inexcusabilidad. Como les decía yo, no está dentro de este numerado que hacen los artículos 109 y siguiente del Código Orgánico. Está contenido en el artículo 76, inciso segundo de la Constitución Política. También tiene su reflejo en el artículo 10, inciso segundo del Código Orgánico de Tribunales. Y en lo esencial, la norma constitucional dice: reclamada su intervención en forma legal y en negocio su competencia, no podrá excusarse de ejercer su jurisdicción ni aún por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometido a su decisión. ¿Qué significa esto? Que el juez solamente puede ejercer su ministerio cuando su autoridad ha sido reclamada por el actor, ¿no es cierto? Nosotros como tribunales estamos, como órgano público, estamos al servicio de la comunidad, pero no podemos decir: oye, ¿sabe qué? Yo me enteré que esas dos personas tienen un problema de cumplimiento de un contrato, así que yo voy a iniciar un juicio. No, tiene que haber una acción, ¿no es cierto? Este derecho que tienen todos los ciudadanos, esta acción constitucional que tienen los ciudadanos de poner en movimiento la actividad jurisdiccional, la que debe ser ejercida. Entonces, en ese momento, el tribunal puede ejercer su ministerio, puede ejercer su jurisdicción. ¿Cuál es la particularidad? Que una vez que este justiciable reclama, ¿no es cierto?, ante la justicia el ejercicio de la función jurisdiccional, este tribunal no podrá excusarse de ejercer su jurisdicción ni aún a falta de ley que solucione el conflicto, ¿ya? Y en este sentido, vinculado un poco con el principio de la pasividad, a propósito de los tribunales civiles, es tan claro que siempre los tribunales solamente van a poder poner en movimiento el proceso a solicitud de parte, salvo aquellas situaciones o casos en los cuales el propio ordenamiento jurídico los faculta para obrar de oficio, como serían los casos de las medidas para mejor resolver, que son especies de diligencias probatorias que la ley autoriza a los tribunales de justicia para que las decreten una vez citadas las partes de sentencia. Las medidas para mejor resolver solamente existen en el proceso civil, por favor, que les quede claro, no existen en los otros procesos. Tenemos que señalar que esta regla concreta principios, los principios procesales que son más fundamentales de este poder deber de la jurisdicción, ¿no es cierto?, y de la protección que tiene que hacerse de manera igualitaria por la ley respecto al ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Para que opere esta regla, primero tenemos que tener un tribunal competente. La competencia la exige la Constitución Política, por lo que el tribunal podrá excusarse
si carece de competencia. Es decir, si tenemos que llega un justiciable, y lo hemos visto varias veces como caso, y presenta una acción de carácter laboral en sede civil, el tribunal, no obstante haberse ejercido la acción constitucional por el justiciable de poner en movimiento la actividad jurisdiccional, el tribunal le puede decir, ¿sabe qué? Yo no tengo competencia para conocer de ello, ¿ya? Entonces, necesariamente tenemos que tener un tribunal competente, es decir, un tribunal absoluta y relativamente competente, ¿ya? Porque de otra manera no podría abrir proceso. La otra cuestión que exige esta disposición constitucional es que, como dijimos, la actuación del tribunal debe ser reclamada y ello tiene que hacerse en forma legal, ¿ya? Es decir, el justiciable tiene que exigir, ¿no es cierto?, que un tribunal de la República ejerza su función jurisdiccional, pero siempre de acuerdo a las reglas de procedimiento que la propia ley establece. Es decir, si yo voy a intentar una demanda civil de indemnización de perjuicio y en base a los principios informativos del proceso civil, tiene que hacerse mediante una demanda que tiene que cumplir los requisitos del artículo 254 y tiene que ser una demanda escrita. La regla general en materia civil no es que las demandas puedan hacerse oralmente, existen ciertas excepciones en el procedimiento ordinario de menor cuantía, es una situación excepcional, pero la regla general es que en materia civil la acción se contenga en una demanda escrita. Entonces tiene que cumplirse con los requisitos a tal punto que el mismo Código de Procedimiento Civil establece requisitos en cuanto a que las solicitudes tienen que constar por escrito y cumplir con ciertas formalidades, es decir, que tengan un encabezado que se le llama suma y que venga desarrollada la petición con una fundamentación adecuada, ¿ya? Eh, bueno, luego vienen las reglas generales de competencia que están en los artículos 109 y siguientes, son las 1628. Les tendría que pasar muy rápidamente la regla de la radicación o fijeza, pero no es mi idea. Solamente para los efectos de que entiendan el tema de la inexcusabilidad, me gustaría leerle una sentencia en la cual yo hice referencia a esto, que es la que les indiqué sobre el cambio de nombre, que compareció una persona transgénero solicitando el cambio de nombre el cambio de nombre en razón de que había sido conocido por más de 5 años con el nombre de mujer y además porque habría sufrido menoscabo social, ya que por la burla permanente de la sociedad la había menoscabado, pero además solicitó se procediera al cambio de su sexo en su inscripción registral, específicamente en la inscripción de nacimiento, lo cual hasta antes de la dictación de la ley de transgénero no estaba expresamente reglamentado en la ley y a mí me lo solicitaron. Entonces yo en esta sentencia hago un análisis cortito, se lo quiero leer antes de terminar la clase, ¿ya? Bueno, en esta sentencia se hace un análisis sobre el transexualismo, qué es lo que entiende la Real Academia, qué se entiende por transexual, etc. Y yo considerando décimo, hago un análisis de esta situación en particular, que la especie debe señalarse que conforme a la normativa contenida en la ley 17.344, que autoriza el cambio de nombre y apellido, se puede realizar aquello en consideración al menoscabo moral que le causa el uso de sus nombres y apellidos, como también a aquellos que por más de 5 años han sido conocidos con un nombre diferente que se encuentra en su partida de nacimiento, como lo contempla el artículo 1 de la ley. No obstante lo anterior, eso se indica en el considerando undécimo, se ha solicitado en forma conjunta por la requirente la modificación de su partida de nacimiento, de su sexo masculino por el femenino, porque para que este sea coincidente con el cambio de nombre que se solicita, porque se cambiaba de hombre a mujer, entonces en su cédula nacional de identidad iba a salir sexo masculino pero con nombre mujer, ¿ya? En este punto yo les indico que la ley 4.808, que es la del registro civil, en cuanto a las partidas de nacimiento, señala cuáles son las indicaciones que debe contener, entre ellas el sexo y el nombre del recién nacido, debiendo existir entre ambos la debida concordancia, dice la ley. Entonces, ¿cómo vamos a ordenar? Entonces era una cuestión como más o menos compleja.
Entonces, en el 12º se señala que se encuentra, en el proceso se encontraba debidamente acreditado que la solicitante había sido conocida con un nombre femenino por más de 5 años, conforme a su convencimiento interno de intentar tal condición, por lo que objetivamente es procedente autorizar su cambio de nombre, porque estaba aprobado, según la ley de cambio de nombre y apellido, ella había aprobado las dos causales que permitían el cambio de nombre, pero no así estaba autorizado específicamente la rectificación de su partida de nacimiento, porque ello la ley, ni la ley que autoriza el cambio de nombre y apellido, ni la registro civil lo señalaban de manera expresa. Luego ahí se señalan cuáles son los fundamentos, etcétera. En el tercero doy lugar a esta cuestión del cambio de nombre, y respecto al cambio de sexo, yo puse que en cuanto a la solicitud de cambio de sexo, y sin perjuicio que esta situación no se encuentra expresamente regulada en la ley, lo que actualmente es objeto de discusión parlamentaria, lo cierto es que se ha accionado por la peticionaria a fin de que sea la justicia la que, en base al mérito del proceso y en el entendido que ésta debe otorgar situaciones justas a los justiciables, dé primacía a las garantías fundamentales que amparan a todo ser humano, y decida si efectivamente es razonable que su solicitud de cambio de nombre conlleve necesariamente una rectificación de su partida de nacimiento en cuanto a su sexo. En este punto no está de más recordar que es un derecho de todo ciudadano, al ejercer su acción, de exigir se ponga en movimiento a la actividad jurisdiccional a fin de que los tribunales den soluciones equitativas y justas a problemáticas concretas que los aquejan, órgano que, requerido en forma legal conforme al principio de inexcusabilidad consagrado en el artículo 76, inciso segundo de la Constitución Política, y 10, inciso segundo del Código Orgánico de Tribunales, no puede excusarse de ejercer su jurisdicción ni aun a pretexto de falta de ley que solucione el asunto sometido a su decisión, por lo que para la resolución de esta problemática y teniendo especialmente presente lo dispuesto en el artículo 170, número 5 del Código de Procedimiento Civil, habrá que, a fin de darle una solución justa y equitativa, por ser esta situación la que se presenta a la especie, como ya se indicó. Luego hablo de lo que es la equidad. En este entendido, no existiendo ley positiva que dé solución a esta problemática, se hace necesario acudir a los principios, a los señalados principios, y se cree que la especie, y se cree que en especial al derecho de toda persona a no ser discriminada arbitrariamente, que tal como se encuentra reconocido en nuestra Constitución Política en el artículo 19, número 2 de inciso segundo, ni la ley ni autoridad alguna podrá establecer diferencia arbitraria, prerrogativa consustancial a la condición del ser humano, como lo es el trato igualitario ante la ley, por lo que esta también ha sido reconocida por diversos tratados internacionales, como la Convención Internacional, como ciertas convenciones internacionales que han sido ratificadas por Chile, como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derecho Económico, Social y Cultural y el Pacto de San José de Costa Rica, que conforme a lo señalado y acudiendo al principio de equidad con la finalidad precisa de evitar la adopción de decisiones que atenten en contra de una solución racional y justa para este caso concreto, siguiendo criterios de lógica, sin perjuicio de existir un vacío legal, se debe indicar que conforme al mérito proceso se encuentra probado que la solicitante desde su esfera psicológica y desde temprana edad, pese a nacer con el sexo masculino, se sintió mujer, lo que con los años conllevó a que fuera adoptando una fisonomía física femenina, buscando con ello, bla, bla, bla. Entonces, acá se decide autorizar el cambio de nombre de uno masculino a uno femenino, porque de no acceder a esa petición, importaba en ese momento someter a la peticionaria de por vida a permanentes situaciones de burla y discriminación, lo que conllevaría a que siempre esté dando explicaciones acerca de su situación de transexualidad, por lo que razonar de esta manera importaría adoptar una decisión del todo arbitraria, pues se le sometería a una exposición innecesaria, perpetuando per secula seculorum un menoscabo moral que viene arrastrando esta desde una temprana edad, y que la justicia debe ponerle fin, razones por las cuales se accedió a esta solicitud. Pero como ven, en este caso no había ley, no había ley. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Dejamos a esta persona, ¿sabe qué? Como no hay ley, no voy a dar lugar a su solicitud, cuando el artículo 170, número 5 del Código de Procedimiento Civil dice que cuando no hay ley, el juez tiene que acudir a los principios generales o a razones de equidad. Entonces, en base a lo mismo, y al principio de no discriminación, que es una tendencia
que hasta ese momento seguían gran parte de los tribunales de justicia, no todos, se decía que acceder en el caso del transexualismo a un cambio de nombre y no a una rectificación de su partida de nacimiento importaría una conculcación de la no discriminación arbitraria, y en relación a ello, al final de cuentas, se dicta esta sentencia que, bueno, se pronunció días antes, o no, una semana antes de las primeras discusiones legislativas que se estaban haciendo sobre esta ley, y que, bueno, generó coletazo a nivel nacional, y después la Corte Suprema, en un fallo posterior al mío, un poco siguiendo esta misma directrices, y con argumentos más internacionales, también revocó una sentencia de un tribunal en el cual no se había dado lugar a esta solicitud de cambio de sexo registral. Pero bueno, ese es un tema que ya se zanjó, ya hay ley de la República para ese tema, hay todo un procedimiento, pero para que vayan viendo que el principio de inexcusabilidad es un principio rector dentro del ejercicio de la actividad jurisdiccional. Chiquillos, ¿tienen alguna consulta? Yo por mi parte no, profesor. Ya. Javiera, parece que usted es la única que está en clase. Ya. Entonces nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Ya, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por la clase. Hasta Ya. luego.